Muy buenas tardes a todas y a todos. Le damos un saludo afectuoso de parte del Instituto de Investigación y Posgrado del Centro Universitario de Totonicapán en este día 5 de mayo del 2021, en el cual celebramos una actividad muy especial en ocasión del cuarto aniversario del Instituto de Investigación y Posgrado del Centro Universitario de Totonicapán. Los saluda Egil Ordóñez del Instituto de Investigación, quien va a moderar el evento. En esta tarde nos acompaña nuestro ponente, el doctor Mario Roberto Morales. También se encuentran presentes, a quienes voy a darle el uso de la palabra, en primer lugar, a el ingeniero Eric de León, quien es el secretario del Consejo Directivo del Centro Universitario de Totonicapán y el profesional de planificación del mismo centro, a quien le doy el tiempo para que pueda dar la bienvenida del evento. Ingeniero, adelante, por favor. Muchas gracias, licenciado Egil. Muy buena tarde, doctor Mario Roberto Morales, licenciada Claudia López, docentes y distinguido público en general que nos acompañan esta tarde lluviosa en el marco del cuarto aniversario del Instituto de Investigación y Posgrado del Centro Universitario de Totonicapán. Es para mí un honor darles la bienvenida en nombre del director del centro, el ingeniero Carlos Aroche, quien por motivos de otros compromisos agendados no pudo estar con nosotros. Sin embargo, pues les envía un fraterno saludo. En palabras de Edward Whiting, no cabe duda que la parte más difícil de la investigación es siempre encontrar una pregunta que sea lo suficientemente grande como para que valga la pena responderla, pero lo suficientemente pues pequeña para que realmente pueda ser respondida. Y dado que a lo largo de 200 años, desde 1821, en la historia de nuestro país se han marcado varios hechos trascendentales, también se abordará la tarde de hoy el tema del Bicentenario. Así que sin más, agradezco al doctor Morales por estar con nosotros y al personal del Instituto de Investigación por organizar este evento. Muy buena tarde para cada uno de ustedes y un abrazo virtual. Bienvenidos. Muchas gracias, ingeniero Eric. Pues reiteramos nuestro saludo a todos a quienes acompañan en esta tarde, tanto a estudiantes como a profesionales. A continuación, la maestra Eneida López Pérez, quien es la coordinadora del Instituto de Investigación y Posgrado del Centro Universitario de Totonicapán, tendrá bien la presentación del disertante, el doctor Mario Roberto Morales, y hará la presentación de la conferencia respectiva. Maestra Eneida, por favor. Muy buena tarde. Un gran gusto poder dirigirme a ustedes, honorable público, autoridades del Centro Universitario de Totonicapán, honorables miembros del Consejo Directivo, respetable ponente, doctor Mario Roberto Morales. Para mí es un gran gusto poderle presentarlo a usted como profesional. Sabemos de su amplio recorrido, su amplia experiencia en la temática que nos abordará el día de hoy. Para nosotros como Instituto de Investigación y Posgrado, llegar a un cuarto aniversario de nuestro trabajo que hemos venido elaborando día con día, realmente es motivo de orgullo, motivo de celebración, y pues anticipadamente usted se hace ya parte de nuestra familia como centro universitario. Damos la cordial bienvenida por ser parte ya de nuestra familia y parte del quehacer que realizamos día con día. Sin más preámbulo, voy a dar lectura a una breve presentación del currículum del distinguido doctor. Mario Roberto Morales, escritor, académico y periodista. Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Miembro numerario de la Academia Guatemalteca de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, doctor en Cultura y Literatura Latinoamericana por la Universidad de Pittsburgh, doctor honoris causa y profesor emérito de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Siéntase usted en su casa, sea bienvenido a este espacio, el tiempo es suyo, muchas gracias. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar en el Centro Universitario de Totonicapán, aunque sea virtualmente. Les agradezco mucho la invitación y pues gustosamente voy a compartir con ustedes algunas ideas que yo considero centrales, fundamentales,
en relación a la relación que ustedes me solicitaron, que es la relación entre pensamiento crítico, investigación científica y bicentenario de la independencia. Y lo que voy a tratar de hacer es explicar en qué consiste el pensamiento crítico, no desde una perspectiva teórica, no voy a aludir a la teoría crítica, sino desde una perspectiva técnica, encaminada básicamente a la investigación. Después voy a hablar de los tres ejes fundamentales de una investigación en la que se aplica el pensamiento crítico. Y finalmente vamos a aplicar esto al bicentenario, es decir, al análisis crítico del bicentenario, porque me imagino que ustedes a estas alturas ya saben que la Comisión Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, de la USAC, de la cual yo me honro en ser coordinador, no celebra el hecho histórico de la independencia, por el hecho de que se trata de un proyecto económico y político exclusivamente criollo que dejó por fuera a otras poblaciones fundamentales de la época colonial, como eran los indígenas, los ladinos y los negros, y las diferentes formas de mestizaje, como los mulatos, los zambos, etcétera, ¿no? Las clases sociales entonces tenían rostro étnico, y en gran parte lo siguen teniendo en América Latina, precisamente porque somos un continente que nace a la historia moderna como un continente colonizado por Europa, con la particularidad de que los europeos aquí se mestizaron con los nativos, contrariamente a lo que ocurrió, por ejemplo, con los ingleses en la India, en donde no se originaron sujetos nuevos como ocurrió aquí. Aquí los sujetos nuevos son empezando por el sujeto llamado por los españoles indio, que no existía, el sujeto ladino o mestizo, que tampoco existía, el sujeto criollo, que eran los hijos y nietos de españoles nacidos aquí, que ya sentían estas tierras como sus patrias. Tampoco existía un sujeto cultural así. Y estos sujetos son exclusivamente latinoamericanos y en nuestro caso, pues guatemaltecos. En ningún otro lugar en donde llegó la aventura colonial europea ocurrió digamos, esta creación de sujetos nuevos, étnicos, culturales y económicos, que dieron lugar a un mestizaje muy conflictivo que vivimos hasta la fecha, con algunas modificaciones en relación a la época del llamado descubrimiento, conquista y colonización. Entonces, nosotros no tenemos nada que celebrar en cuanto a la independencia, porque la independencia fue un proyecto criollo que fundó después una república y una nación absolutamente inconclusas, absolutamente excluyentes. El proyecto de modernidad fue traicionado por los mismos criollos en la medida en que no se incluyó a toda la población en el proyecto capitalista de producción, salario, consumo, ¿no? Sino que nos quedamos con un capitalismo deficiente, a media, semifeudal, que ha sido una fábrica de pobrerías desde entonces hasta ahora, ¿no? Al extremo de que hoy por hoy el sistema económico oligárquico se mantiene no por lo que produce, sino por las remesas de nuestros emigrantes, que justamente emigran para conseguir empleo, para conseguir sustento, ¿no? Y la banca local se queda con un porcentaje de esas remesas. En fin, entonces, como que lo que ocurrió entonces no fue un hecho glorioso ni producto de una guerra de independencia como ocurrió en México, como ocurrió en el Cono Sur. No hubo grandes libertadores como Bolívar, como San Martín, etcétera, ¿no? Sino que aquí lo que ocurrió fue una componenda conservadora. Y eso es lo que vamos a explicar hoy, pero quería hacer este preámbulo
para recordarle al público que la Universidad de San Carlos oficialmente y por medio de su Comisión Bicentenario de la Independencia de Centroamérica no celebra la efeméride, sino la conmemora críticamente, lo cual quiere decir, conmemorar quiere decir recordar, y críticamente implica explicar sus orígenes, sus causas, sus desarrollos y sus consecuencias. ¿Para qué? Para que la comunidad universitaria y el pueblo de Guatemala se enteren de nuestra historia, que desgraciadamente no es enseñada por el sistema educativo. Así que lo que le corresponde hacer a la universidad como universidad pública es justamente conmemorar el hecho críticamente. Y lo mismo seguramente va a ocurrir, ya no conmigo como coordinador, sino con alguien más, en el 2024, en el 2024, cuando se conmemoren 500 años de la llamada conquista, ¿no? Recordemos que es 1524 que Alvarado entra a Guatemala. Habrá que hacer una conmemoración crítica y no una celebración. Bueno, dicho esto, empecemos a hablar de pensamiento crítico. Como decía, la teoría crítica es muy amplia y no da tiempo en una conferencia como esta, en la que hay que relacionar 3 grandes bloques de conocimiento, desarrollarlas, sino que lo que yo he venido haciendo desde hace unos, no sé, 3 años tal vez, en la USAC, es compartir con profesores, sobre todo con profesores y con estudiantes, cuáles son los elementos técnicos fundamentales del pensamiento crítico. En otras palabras, ¿qué tiene que tener el pensamiento crítico para ser crítico? Y no solo tener, sino qué es lo que el pensamiento crítico ejerce para ser crítico. Bien, entonces, los elementos fundamentales son 3. Análisis, síntesis y conclusiones, ¿verdad? Y después de las conclusiones, propuestas para transformación de lo concreto. El principal componente del pensamiento crítico es la capacidad de análisis. ¿Qué es el análisis? El análisis es la descomposición del todo, es decir, del todo cognitivo, en otras palabras, del objeto de estudio, es la descomposición de ese todo, de ese objeto, en las partes que lo constituyen, en las partes que lo hacen ser lo que es y no otra cosa, y que lo hacen funcionar como funciona y no de otra manera. De tal manera que si nuestro objeto de estudio es el bicentenario de Guatemala y su bicentenario de independencia, nosotros tenemos que descomponer ese todo, descomponer ese objeto de estudio en aquellos componentes que lo hacen ser lo que es y no otra cosa, y que lo hacen funcionar como funciona y no de otra manera. En tal sentido, tenemos que hablar de la historia de este territorio, tenemos que hablar de los actores que llevaron a cabo el hecho histórico, tenemos que hablar de los intereses de los sectores de clase que llevaron a cabo este hecho histórico, tenemos que hablar de cuáles fueron sus causas, cuáles fueron sus desarrollos, cómo se hizo y sus consecuencias históricas hasta la fecha, ¿no? Y para eso tenemos que hablar de historia de Guatemala, tenemos que hablar de política de Guatemala, tenemos que hablar de economía de Guatemala y de cultura también de Guatemala, ¿no? Entonces, descomponemos la totalidad cognitiva o descomponemos nuestro objeto de estudio en las partes que lo integran. Y esas partes nunca están desrelacionadas de una serie de condicionamientos externos. Nosotros no podemos explicar la independencia de Guatemala sin explicar la invasión napoleónica a la península ibérica, ni las cortes, sin explicar qué fueron las cortes de Cádiz, por ejemplo, en España. En ese sentido, cuando uno descompone el objeto de estudio en aquello que lo hace ser lo que es y funcionar como funciona,
tiene que tomar en cuenta que esa totalidad está compuesta por elementos internos y por una serie de condicionamientos externos que la han determinado a tal punto que forman parte de esa totalidad. No se puede explicar la totalidad sin esos condicionantes externos. Así que el análisis es la capacidad de descomponer el todo en partes. Pero acuérdense, no es una descomposición arbitraria, son las partes que lo hacen ser lo que es y no otra cosa, que lo hacen funcionar como funciona y no de otra manera. Bien, pero el análisis no serviría de nada sin la capacidad de síntesis. De tal modo que si el análisis es la descomposición del todo en partes, la síntesis es la recomposición de las partes en un todo. Sin embargo, no es el mismo todo que descompusimos en el análisis. La síntesis recompone las partes en un todo que explica el objeto de estudio. La síntesis es explicativa, es decir, se trata de que después de haber descompuesto el objeto de estudio, nosotros en la síntesis, al recomponerlo como un todo explicativo, ya vamos a poder decir esta totalidad cognitiva o mi objeto de estudio es lo que es y no otra cosa por estas y estas razones. Funciona como funciona y no de otra manera por estas y estas y estas razones. En otras palabras, la capacidad de síntesis no sirve de nada al pensamiento crítico sin la capacidad, perdón, la capacidad de análisis no sirve de nada al pensamiento crítico sin la capacidad de síntesis. Y viceversa, ¿no? La síntesis no es posible sin el análisis. Entonces, esos son dos elementos fundamentales del pensamiento crítico. Si nosotros emitimos juicios, afirmaciones o negaciones acerca de algo, no es así, sin ningún procedimiento analítico ni sintético, no estamos practicando el pensamiento crítico. Estamos practicando la opinión, estamos practicando los deseos, los buenos deseos, lo que uno quisiera para su país o para el objeto de estudio de que se trate. El pensamiento crítico es analítico, sintético, explicativo. Y si nosotros ejercemos con el suficiente rigor científico el análisis y la síntesis, automáticamente eso nos lleva a llegar a conclusiones. El análisis y la síntesis hacen que concluyamos en una serie de afirmaciones acerca de la naturaleza exacta de nuestro objeto de estudio. La naturaleza exacta tiene que ver con sus causas, sus determinaciones internas y externas, sus desarrollos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Si nosotros hacemos este ejercicio, estamos haciendo pensamiento crítico, tanto en el aula cuando explicamos un objeto de estudio, como en la investigación cuando estamos en el archivo, estamos en el laboratorio, estamos en plena redacción de informes, etcétera. Tenemos que tener en cuenta esto, independientemente de cuáles sean las técnicas específicas y las metodologías específicas de la ciencia que practiquemos y del objeto de estudio que tengamos enfrente. Yo soy científico social, yo soy sociólogo y me dedicaba al estudio de la sociología, la cultura, la psicología, en fin. Y como ustedes saben, las metodologías en esas ciencias son más cualitativas que otra cosa, pero auxiliarmente se puede recurrir a otras metodologías y técnicas que tienen que ver ya con algunas, digamos, cuantitativas. Independientemente de eso, y en el nivel de abstracción al que estamos obligados cuando tratamos de
los componentes, digamos, técnicos y procedimentales del pensamiento crítico, tenemos que decir también que si nosotros somos capaces de analizar y de sintetizar nuestro objeto de estudio y de ofrecer conclusiones acerca de la naturaleza del mismo, podemos, como corolario, hacer propuestas de transformación de nuestro objeto de estudio. Porque tenemos en nuestro haber no solamente el conocimiento de por qué es como es y por qué funciona como funciona nuestro objeto de estudio, sino también tenemos la experiencia histórica del desarrollo de ese objeto de estudio. En ese sentido, podemos nosotros establecer parámetros para predecir cómo se va a comportar nuestro objeto de estudio en un futuro más o menos cercano, y podemos proponer medidas concretas para guiar este desarrollo, ¿no? Y eso tiene que ver ya con la transformación de lo concreto. El análisis, la síntesis, las conclusiones están al servicio de la transformación de la realidad concreta, no solo de la realidad abstracta, ¿no?, del pensamiento, sino de la realidad concreta. Bien, entonces, el pensamiento crítico es eso, es capacidad de análisis, de síntesis, de conclusiones y de propuestas para la transformación. Si, como les decía, si nosotros no ponemos en práctica esto, la criticidad del pensamiento se esfuma. ¿Qué es la criticidad? O sea, ¿qué es la crítica? Yo siempre que hablo de esto, me remito a una definición muy sencilla, pero muy profunda de José Martí. Martí decía, la crítica no es otra cosa que el ejercicio del criterio. Es decir, la crítica no se trata de descalificar. Un individuo crítico no es un individuo criticón, no es un individuo descalificador, no es un individuo negativo. Un individuo crítico es un individuo que opina, que emite un juicio a partir de un análisis y de una síntesis y de unas conclusiones, ¿no? Y puede ser que lo que afirme no le guste a mucha gente. Eso es muy frecuente, porque una gran cantidad de gente analiza y se mueve por motivos emocionales, por emotividad, ¿no?, por afectos, por desafectos, ¿no? El patriotismo, por ejemplo, es afectivo y es acrítico, absolutamente acrítico. Y una serie de juicios políticos que tienen que ver con candidatos, con políticos en general, suelen ser afectivos, suelen estar teñidos de ideologías, ¿no? Y las ideologías, pues claro, son válidas, ¿verdad? Las ideologías son contenidos de conciencia que se manifiestan de múltiples maneras. Hay ideologías políticas, hay ideologías estéticas, hay ideologías religiosas, hay ideologías sexuales, hay ideologías, digamos, relativas a la moda, al comportamiento, en fin, e ideologías éticas y morales sobre lo que es bueno y es malo, ¿no? Y todas estas ideologías también son objetos de estudio de las ciencias sociales, ¿no? Uno les puede aplicar el análisis, la síntesis y las conclusiones. Por ejemplo, el libro de Weber, ¿no?, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde explica por el protestantismo como una actualización del cristianismo medieval, que prometía vida eterna en otro plano y sufrimiento en esta vida, porque en la Edad Media en Europa había hambre, no había, después de la caída del Imperio Romano, no había una autoridad racional que incorporara a todas las masas al trabajo, al consumo, etcétera. Entonces había un desorden absoluto y la única autoridad era Roma, ¿no? Y ustedes saben que el papado se corrompe, etcétera. La reacción de Lutero se da ya en los albores del capitalismo, cuando ya las relaciones comunales de producción se rompen, empieza el individualismo, la venta libre de la fuerza de trabajo al mejor postor,
y eso hace que los seres humanos se individualicen. Entonces, toda la parafernalia de la Iglesia Católica se derrumba ante el protestantismo, que ya no le dice a sus fieles que la bonanza va a estar en la otra vida y que sufra aquí. No, la bonanza está aquí en esta vida, ¿no? Y eso empata con la ideología capitalista de el individualismo emprendedor, de, digamos, el self-made man y todo eso, el progreso, en fin, ¿no? Entonces, esa ideología religiosa, que es el cristianismo, puede ser el islam, puede ser otras religiones, pero Weber se ocupó de eso. Weber lo explica así, ¿no? La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y eso hace que nosotros le apliquemos el pensamiento crítico a la historia de las religiones, ¿no? Aparte es que nosotros nos acerquemos a las religiones por fe. Eso es otra cosa diferente. Eso no tiene nada que ver con el pensamiento crítico. Por fe, ¿no? Y eso es respetable. Que uno puede ser católico, protestante, judío, musulmán, etcétera, por razones de fe. Ese es otro mundo. Pero el pensamiento crítico tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con la explicación de los fenómenos. Bueno, y ahora, digamos, como parte del pensamiento crítico, y siempre hablando de la investigación científica, el pensamiento crítico tiene que tener 3 ejes fundamentales cuando se ejerce. Es decir, cuando se ejerce el análisis, la síntesis, las conclusiones y las propuestas, el investigador tiene que tener presente 3 ejes fundamentales. El primer eje es el eje histórico. Esto tiene que ver con el criterio de que cualquier persona que decida investigar un objeto de estudio cualquiera, tiene que tratarlo como un proceso en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué? Porque ningún fenómeno ocurre fuera del tiempo y del espacio. Ningún fenómeno es estático. Ningún fenómeno carece de causa. Ningún fenómeno carece de condicionamientos y determinaciones externas e internas. Absolutamente todo en la realidad que conocemos es un proceso histórico. Nada surge por generación espontánea, nada se queda paralizado en el tiempo, estático para que uno lo observe 20 años y no cambie, absolutamente nada. Y ese hecho, digamos, que implica movimiento, implica tiempo, implica espacio, ese hecho hace de cualquier fenómeno un fenómeno histórico. Y cuando nosotros decimos que todo lo que ocurre es histórico, estamos diciendo que todo lo que ocurre nace, crece, se desarrolla y se transforma en otra cosa tarde o temprano. Es decir, estamos diciendo que todo se mueve y cambia, nada es estático. Entonces, el objeto de estudio de nuestro análisis y nuestra síntesis siempre es un objeto que se mueve, siempre es un objeto que evoluciona o involuciona, y de lo que trata la ciencia es de determinar y explicar las causas de ese movimiento, de ese desarrollo, de esa evolución, de esa involución. Las causas, los condicionantes, los desarrollos, de qué manera va cambiando y cuáles son las consecuencias que eso tiene para otros fenómenos, ¿no? Porque todo está interconectado. Nosotros no podemos estudiar la historia de Guatemala sin aludir, por ejemplo, en el caso de la independencia, al resto de América Latina, toda vez que el ciclo independentista latinoamericano va de 1810 a 1830, con excepción de Cuba y Puerto Rico, que alcanzan su independencia hasta 1898, por razones que hay que explicar y de las que vamos a hablar, ¿no? Y aquí, digamos, en la América que se independiza entre el 10 y el 30,
Inmediatamente después que se independiza, le caen los bancos ingleses a las naciones nacientes, mientras que en Cuba y Puerto Rico le caen los Estados Unidos, ¿no? Y Puerto Rico hasta la fecha es un estado libre asociado de Estados Unidos, y Cuba, pues a Cuba le costó mucho liberarse, hasta hubo una guerra española estadounidense, y pues le costó mucho desembarazarse de Estados Unidos. Entonces, así como cada país tiene una especificidad histórica, también el conjunto de países latinoamericanos puede tener una unidad histórica que no es idéntica en cada país, por supuesto, pero que tiene denominadores comunes. Eso quiere decir que el pensamiento crítico necesita ir de lo simple a lo complejo y de lo complejo a lo simple, y dar cuenta, explicar el movimiento del objeto de estudio. No dar cuenta del estatismo del objeto de estudio, porque ningún objeto es estático. Absolutamente todas las investigaciones tienen que ser dinámicas, y todas las conclusiones son dinámicas. Tienen que ser explicadas como procesos en el tiempo y en el espacio. De modo pues que el eje histórico del pensamiento crítico es un eje fundamental que se necesita tener en cuenta, no importa cuál sea el objeto de estudio, no importa cuáles sean las técnicas ni las metodologías de investigación, y no importa cuáles sean las técnicas de exposición a la hora de explicar esto. Pero lo que no se explica en la historia no se explica del todo, porque nada existe fuera del espacio y del tiempo. Al menos nada de lo que nosotros consideramos lo real concreto, que es aquello a lo cual a la ciencia le es dado explicar. Ya si se trata de metafísica o si se trata de fe, la ciencia no entra ahí, no tiene por qué, no es su objeto de estudio. Puede ser el objeto de estudio, como en el caso de William James, de las variedades de la experiencia religiosa, ver desde afuera, incluso los procesos de conversión religiosa de algunos individuos, ¿no? Y describirlos y explicarlos desde una perspectiva psicológica, filosófica, histórica, etcétera. Pero eso es digamos, la forma en que la religiosidad se expresa externamente, y el aspecto externo que la ciencia hace su objeto de estudio. Pero la ciencia no puede entrar en polémicas de fe, ni metafísicas, ¿no? A no ser que se trate, pues, del racionalismo formal, de la lógica formal, de la metafísica como una rama de la filosofía, ¿no? Y a la cual se le aplica la lógica formal. Pero la lógica formal es una lógica, como su nombre lo indica, es una lógica del lenguaje. Uno no puede explicar lo real social con lógica formal. Eso sería como tratar de medir la cantidad de agua que hay en una piscina con un metro de carpintero. El instrumento estaría errado. Bien, después del eje histórico viene, valga la redundancia, el eje crítico. El eje crítico, que como ya adelantamos, no se trata de descalificar. El eje crítico aquí es donde entra el análisis, la síntesis, las conclusiones y las propuestas, ¿no? En el entendido de que crítica es el ejercicio del criterio. Y el ejercicio del criterio se realiza por estos pasos que estoy explicando. El criterio se forma ejerciendo el pensamiento crítico. Y ojo, que estamos cuando Martí dice, la crítica no es otra cosa que el ejercicio del criterio, no está hablando del criterio del profesor, ni del pastor, ni del cura, ni del político, ni del militar, ni del dirigente popular. Está hablando del criterio propio. Está hablando del criterio del investigador,
¿De qué me sirve a mí como profesor crear adeptos y seguidores? Lo único que hago con eso es entorpecer el desarrollo del conocimiento y del pensamiento crítico, ¿no? Lo mejor es no enseñar a la gente a que piense como yo, sino a que piense como ella. A cada estudiante que piense como él o como ella, no que piense como yo. Eso es ejercer el pensamiento crítico, porque es fomentar el criterio propio en los demás. Yo no quiero que el criterio propio de mis estudiantes sea el mío. Pueden estar de acuerdo conmigo en muchas cosas, obviamente, ¿no? Pero el ideal es que ellos se formen un criterio. Y tarde o temprano me van a cuestionar. Y tarde o temprano van a diverger de mí. Enhorabuena. De eso se trata, ¿no? Un científico crítico que tiene discípulos trata de hacer eso, ¿no? De fomentar el pensamiento crítico en ellos. Y el pensamiento crítico siempre es libre, siempre es autónomo, si no, no es crítico. Un pensamiento crítico no puede ser seguidista. Uno no puede ser discípulo para siempre. En un momento dado tiene que volverse original, tiene que volverse su propio cerebro, su propio individuo, su propio maestro. Entonces, ese es el eje crítico de la investigación, de la docencia, ¿no? de la acción científica. El eje crítico en los 3 ejes del pensamiento crítico. Y finalmente, el eje radical. El pensamiento crítico tiene que ser radical. Y ojo, radical no quiere decir extremista políticamente, porque ese es el uso popular que se le da a la palabra radical. Cuando se habla de un extremismo de izquierda, de derecha, o extremismos o radicalismos religiosos, etcétera, se habla de extremismos, ¿no? Y el extremismo es irracional, no es crítico. Radical viene del latín radice, que significa raíz. Es ser capaz de ir a la raíz causal de aquello que uno quiere explicarse para poder explicarlo. Es decir, la radicalidad del pensamiento crítico consiste en ir a la raíz. Y esa raíz no es una sola, esas raíces son una serie de determinaciones, de factores internos y externos que son la causa y le dan origen a nuestro objeto de estudio. ¿Qué originó la independencia en Guatemala? Bueno, vamos a ver la invasión napoleónica de España, las cortes, la Constitución de Cádiz, las cortes de aquí, todo eso desencadenó eso, además de que aquí había un caldo de cultivo favorable para que eso ocurriera. Entonces, eso es ser radical. No decir la independencia se dio porque un grupo de hombres preclaros, don Pedro Molina, don José Cecilio del Valle, bla, 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 querían la libertad de nuestra tierra. Eso es ideología, eso no es pensamiento crítico. En este caso, el pensamiento crítico tiene que remitirse al estudio de la historia, al estudio crítico de la historia. Y en el caso de la historia, pues hay que ir a los archivos, que es en donde está el testimonio de lo que pasó en esa época. No hay testigos oculares a estas alturas de lo que ocurrió en esa época. Todos están muertos, ¿no? Y recordémonos, ¿verdad?, que los hechos históricos siempre son versiones de los hechos históricos, porque todo lo transmitimos con palabras. Y la palabra es el sonido convencional que expresa una idea, ¿no? Y cada idea es un concepto. Entonces, nosotros pensamos con conceptos, pensamos con ideas. A cada concepto corresponde una palabra. Nosotros pensamos con palabras, aunque no nos demos cuenta. Así como cuando vamos caminando, no somos conscientes de ahora muevo el pie izquierdo, ahora el derecho, ahora el izquierdo, ahora el derecho.
Nosotros pensamos a una velocidad vertiginosa, pero con conceptos. De lo contrario, no podríamos hablar. Y los hechos históricos se suelen estudiar en los archivos, en los archivos históricos. Bien, recapitulando, el pensamiento crítico tiene tres elementos fundamentales que son el análisis, la síntesis, las conclusiones y también las propuestas de transformación concreta a partir de eso. Este análisis, esta síntesis y estas conclusiones tienen que estar atravesados en la docencia, en la investigación y en todo el quehacer universitario por tres ejes. El eje histórico, que considera el objeto de estudio móvil y resultado de otros procesos históricos que se entrecruzan y mueven esto. A veces hay desarrollos inesperados de nuestro objeto de estudio porque chocan con otros procesos sociales. El eje crítico, que tiene que ver con el ejercicio del criterio por medio del análisis, la síntesis, las conclusiones, etc. Y el eje radical, que consiste en ir a la raíz causal de los problemas como problemas históricos, como problemas relacionales y relacionados, porque ningún objeto de estudio existe aisladamente del resto de fenómenos de la realidad. Nosotros como científicos lo aislamos para estudiarlo y cuando lo explicamos por razones didácticas, solemos aislarlo, ¿no? De lo contrario, la realidad sería intransmisible, no habría palabras para transmitirlo. Entonces, esos tres o cuatro elementos y esos tres ejes son la armazón constitutiva del pensamiento crítico. ¿Cómo aplicamos esto al Bicentenario? Bueno, en primer lugar, acordémonos que durante la colonización se crean aquí tres sujetos nuevos: los criollos, o hijos y nietos de españoles, los llamados indios por ellos, o siervos de la gleba, siervos de la tierra, que los españoles esclavizan, y los ladinos, que son producto del mestizaje. Son los tres sujetos fundamentales. Los españoles, pues, eran los que administraban, y los criollos se habían apoderado de la tierra, habían creado una unidad económica que se llamó encomienda, que implicaba no solo tierra, sino también familias de indígenas, ¿no? Era tierra con indios, así decían ellos. Entonces, los indios trabajaban para los criollos y los criollos tenían que tributar a España a través de la administración pública ejercida por españoles. Y eso fue lo que ya no les empezó a gustar. Ellos empezaron a pensar, ¿verdad?, que ¿por qué no nos quedamos nosotros con todo? ¿Qué necesidad tenemos de estarle dando tributo a España, ¿no? Y ahí empieza la inquietud por la independencia. Sin embargo, en el mundo, acuérdense, habían ocurrido dos fenómenos fundamentales. Primero, la guerra de independencia de Estados Unidos y la constitución estadounidense resultante, y en Francia la Revolución Francesa, ¿verdad?, que era una revolución capitalista, una revolución de los burgueses que vivían en los burgos, que eran mercaderes, y que fueron adquiriendo tal poder que después le tenían que prestar dinero a los nobles. Acuérdense que la reina Isabel tuvo que empeñar sus joyas para financiar a Colón, para que viniera aquí. Esto ya implica un paso del feudalismo al capitalismo. Entonces, las ideas de esto, ocurrió un movimiento ilustrado en Francia que se llamó la Ilustración o el enciclopedismo, ¿no?, que básicamente predicaba en lo económico capitalismo, o sea, libre empresa, y no trabajo servil para los reyes. En lo político, la democracia moderna representativa. Y en lo filosófico, el individualismo emprendedor, ya no conectado a hermandades, ni a iglesias, ni a nada, sino el individuo solo, vendiendo su fuerza de trabajo. Esta era la ideología de la época. Mientras que aquí estábamos todavía en la Edad Media, porque la
La encomienda parece como un feudo, ¿no? El encomendero era un señor feudal. Entonces, ¿qué ocurre en 1807, 1808 en Europa? Que Napoleón empieza a conquistar Europa y toma la península ibérica y pone a su hermano en el trono de España. El hermano de Napoleón arrincona a los reyes españoles, los anula, los mete presos primero y los tiene ahí controlados. Eso hace que los intelectuales ilustrados de España vean esto como una oportunidad para pasar del feudalismo al capitalismo y empiezan a organizar cortes para deliberar, o sea, ya por primera vez un procedimiento democrático para tomar decisiones políticas. Y esto da lugar a la Constitución de Cádiz. Y la Constitución de Cádiz declara libres a todos los hombres de la colonia y abole el tributo indígena aquí en Guatemala, ¿no? Pero a todo esto, digamos, en España se había organizado una guerra de guerrillas antifrancesa también, ¿no? Había una resistencia armada militar contra los franceses, que finalmente, pocos años después se van en 1812 más o menos, salen los franceses, pero en las colonias el poder español quedó debilitado y los criollos aprovechan para hacer cortes aquí, crear delegados, etcétera. Incluso hubo delegados de Guatemala ante las Cortes de Cádiz, de otros países ante las Cortes de Cádiz, y este es el caldo de cultivo del cambio de época. Y la independencia se hizo propicia, ¿no? Bolívar, por ejemplo, fue un independentista visionario. Él inició una guerra de independencia contra el ejército español y liberó varios países de la América del Sur, pensando, fíjense su visión, que teníamos que fundar un solo país desde el Río Bravo hasta la Patagonia, porque si no lo hacíamos, Estados Unidos nos iba a comer. Si nos dividíamos en paisitos, nos iba a comer. Y eso fue lo que pasó. A Bolívar lo traicionaron y lo fusilaron. En el caso de México también el cura Hidalgo, ¿no? Aunque el cura Hidalgo inexplicablemente llega a las puertas de la Ciudad de México y se retira, pero bueno, él empezó esa chispa de la independencia. Y en Guatemala lo que ocurre es una componenda entre los criollos liberales y conservadores. Había liberalismo y conservadurismo. El conservadurismo quería que siguiéramos perteneciendo a España, y el liberalismo lo que quería eran las ideas de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de la independencia estadounidense, ¿no? La modernidad capitalista y democrática. Esa era la consigna. Entonces, los criollos se juntan y hacen una componenda pacífica. Y hay un documento que se llama Plan Pacífico de la Independencia, encontrado en la biblioteca de la familia Aycinena. Vamos a publicar un libro dentro de menos de un mes, nosotros en la USAC, en donde los Aycinena dicen cómo debe hacerse la puesta en escena de la independencia. Dónde, cómo, quiénes la van a firmar, hasta la gente que va a estar afuera aplaudiendo, etcétera, ¿no? Fue una puesta en escena. Pero la verdad es que fue un cambio para que todo siguiera igual. Al extremo de que el último jefe, el último capitán del reino, que era Gavino Gaínza, se convirtió en el primer jefe político de la nueva nación independiente. El mismo, Gavino Gaínza, un español. O sea, cambios económicos, cambios políticos no hubo. Simplemente lo que hubo fue una ruptura con España y los criollos, tanto conservadores como liberales, se repartieron el pastel. Eso ocurrió en toda la América Latina, pero aquí ocurrió de una manera pacífica, no porque la gente fuera muy culta y muy inteligente, ¿no? El artículo primero del Acta de Independencia dice que el Congreso mande que el jefe político publique inmediatamente el acta para evitar que el pueblo la llegue a proclamar por su cuenta
en cuyo caso las consecuencias serían desastrosas. Lean el artículo 1 del Acta de Independencia de 1821. Entonces, ¿qué pasa a partir de entonces, no? A partir de entonces, los criollos liberales y conservadores empiezan a pelear entre sí, entran en una dinámica de guerra después, toda esta aventura de la Federación Centroamericana. Morazán invade, después Carrera guerrea contra salvadoreños, hondureños, todos se matan entre sí. Los criollos salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y costarricenses odiaban a los Aycinena, odiaban a la oligarquía guatemalteca porque controlaban el comercio de toda Centroamérica con Europa. Todo pasaba por aquí y todo controlaban los puertos y les tenían que pagar tributo. De ahí que el epíteto chapín venga de ahí, ¿verdad? Eran ellos los que nos decían chapines despectivamente, porque los chapines eran unos zapatos de mujer que eran de corcho y que hacían ruido al caminar y los consideraban de mal gusto. Y las mujeres guatemaltecas los usaban, ¿no? Entonces, por eso digamos, el resentimiento del resto de Centroamérica hacia Guatemala era puramente entre criollos, no entre ladinos ni entre indígenas, ¿no? Era entre ellos. La ladinidad vivía muy marginada y los indígenas también. Entonces, ¿qué pasa después? En 1871 los criollos hacen su revolución liberal, ganan, derrotan a los conservadores. ¿Y qué hacen? Expropian las tierras de la iglesia y de las comunidades indígenas. Y con eso hacen grandes latifundios, grandes fincas que duran hasta la fecha para exportar café al mercado mundial. El discurso de los criollos era moderno, era la nación moderna, pero la historia nos indica que para fundar una nación moderna, para que deje de ser feudal y pase a ser capitalista, hay que hacer una reforma agraria. Eso en Estados Unidos pues no hubo reforma agraria porque aniquilaron a los indígenas y ellos simplemente dividieron la tierra en pequeñas parcelas. Lo que se necesita es una base de pequeña propiedad agrícola, o sea, que hayan miles de propietarios agrícolas, no 20 propietarios de la tierra. Porque si solo son 20 los propietarios de toda la tierra de un país, entonces eso es una fábrica de pobrerías, ¿no? De campesinos sin tierra. Y el Estado no se ocupa de ellos, en el sentido de que no les da educación pública, no les da salud pública, no les da ningún servicio, y por lo tanto crecen al margen del Estado, no se desarrolla un nacionalismo local, y todo el himno, todos los símbolos patrios son inútiles porque nadie cree en ellos debido a que el Estado no se ocupa de nadie, solo de las élites y de sus anillos de servidumbre, ¿no? Este fue el gran fracaso de la modernidad latinoamericana posterior a la independencia y son las consecuencias de la independencia. Entonces, ¿qué se celebra con el 15 de septiembre? Es decir, ¿qué pasó? Los indígenas y los ladinos no se enteraron de qué había pasado. Fue un grupito de criollos los que hicieron esto, ¿no? Pero sí cambiaron, digamos, algunas cosas. La situación de los indígenas y de los ladinos pobres, y no había ladinos ricos todavía, siguió igual, ligados a la tierra, ligados a los servicios, mal asalariados, etc. Fueron las élites criollas las que se beneficiaron con todo eso. Y hasta la fecha lo siguen haciendo. Entonces, si la independencia hubiera significado la incorporación de toda la población a un proyecto económico de producción, de salario, de consumo, de educación pública, de salud pública, de progreso para todos, entonces sí tendríamos que celebrar. Pero los criollos no incluyeron a los demás. Y este fue el pecado mortal de la modernidad latinoamericana. Ocurrió en toda la América Latina. Por eso nuestros países siguen siendo subdesarrollados.
y tomando como ejemplos todavía Europa y Estados Unidos y queriendo ser como ellos, ¿no? Queriendo ser como ellos infructuosamente. Porque la tenencia de la tierra sigue siendo feudal. Y sobre una tenencia de la tierra feudal no se puede fundar una democracia. Una democracia se funda cuando hay miles de propietarios agrícolas, miles de empresarios, no solo 20 familias de empresarios o 30 o 40, porque ellos dan empleo. Entonces, miles de gente están asalariadas por estos empresarios. Y esa es la clase media. Entonces, la sociedad se estabiliza cuando tiene una clase media mayoritaria, una clase rica minoritaria y una clase pobre minoritaria. Cuando la clase media es la mayoritaria, ese es el fiel de la balanza para que haya estabilidad social. Eso no ocurrió en América Latina. Y esa fue la bandera de la independencia, la modernidad capitalista, la modernidad democrática en lo político, ¿no? Entonces, no hay mucho que celebrar, digamos. Tenemos una república fallida, una nación inconclusa hasta la fecha, cuya economía pues no subsiste por lo que produce el mal llamado sector productivo, sino se sostiene en cuanto al consumo por las remesas que mandan nuestros heroicos emigrantes. ¿Qué hay que celebrar, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer el análisis, descomponer esto en todos sus causas, sus consecuencias, sus desarrollos, como traté de hacerlo cablegráficamente, y hacer la síntesis de que toda esa acción que ocurrió histórica se concretó en el poder criollo, en la oligarquía criolla. Y concluir en que los motivos para celebrar solo lo tienen los criollos, ellos sí. La Iglesia Católica, los criollos, digamos la oligarquía criolla, todas estas familias, las 22 familias que son dueñas ya no solo de la tierra, sino controlan el comercio y las finanzas. Las finanzas, que ahora son narcofinanzas, no solo en Guatemala, en todo el mundo, en toda la América Latina. Y eso, digamos, sería la conclusión. Yo sé que esto ha sido muy rápido, pero no podemos aspirar más que hacer una síntesis de esto, ¿no? Entonces, yo lo que he tratado de hacer es explicar sintéticamente los elementos del pensamiento crítico, cómo se utilizan, hacerles un rápido análisis de por qué el bicentenario no se celebra desde un punto de vista crítico. Si somos críticos, no podemos caer en ideologías celebratorias, sentimentales, patrióticas, porque no nos corresponde, ¿no? La independencia no benefició a las grandes mayorías indígenas ni ladinas, sino solo a una élite criolla. Y concluir en eso, ¿no? Por eso es que la Universidad de San Carlos, que trata de implementar el pensamiento crítico en su docencia, en su investigación e incluso en su servicio y su extensión, no puede unirse al gobierno, al Estado y a la Iglesia Católica y a la oligarquía criolla a celebrar, pero sí tiene la obligación de conmemorar críticamente la efeméride. Y eso hemos estado haciendo en la comisión desde junio del año pasado. Todos los jueves a las 7 de la noche nosotros tenemos conversatorios sobre esto desde diferentes perspectivas, la historia, la antropología, el arte, la literatura. Ahora el jueves, mañana, vamos a tener cine sobre la independencia y después vamos a tener periodismo e independencia, en fin. Así que espero que haya quedado clara esta relación de síntesis que yo hice muy rápidamente, 50 minutos más o menos, entre pensamiento crítico, investigación científica y bicentenario. Así que muchas gracias por escucharme. Yo lo dejaría aquí
No sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable por su exposición. Creo que hemos comprendido esos procesos que usted ha revisado en esta tarde. ¿Hay algún comentario por acá? Se lo voy a leer y luego también tenemos un par de preguntas, si usted fuera tan amable de contestar. En este comentario se habla acerca básicamente de la primera parte de su exposición. Es un comentario de José Martínez, quien nos dice, cuando usted está hablando de la teoría crítica, dice él, sin embargo, ese criterio va a tomar una madurez en la misma medida que haya una claridad sobre epistemología, axiología, ontología, nociología y lógica, que él entre paréntesis dice como sentido común. De otra manera, menos que eclecticismo, se estaría retomando los procesos mediocres que recibe el nombre de educación. No completa su comentario, pero creo que se refiere a la teoría crítica de la cual usted estaba hablando en su primera exposición. Si quisiera comentar algo al respecto. Pues obviamente, sobre esa teoría crítica. Como advertí, no iba a hablar yo de la teoría crítica porque tenía que ponerme a hablar de todo el neomarxismo de la Escuela de Frankfurt, y eso es muy largo, y naturalmente, pues hablar de axiología, hablar de valores, hablar de epistemología, que tiene que ver con el conjunto de remitencias y criterios a los cuales nos abocamos a la hora de investigar, pues yo no quería caer en eso. Mi plática era eminentemente práctica, era eminentemente técnica en ese sentido, ¿no? Entonces hablé solo de los procedimientos. No me metí en la teoría, porque si vamos a hacer eso, tendríamos que hacer un curso sobre teoría crítica. No se puede mencionar a Habermas, a Walter Benjamin, a Wilhelm Reich, a todos ellos no se puede mencionar en una charla como esta. En esa línea que usted explica, doctor, refiriéndose a Habermas, él le da mucho énfasis al lenguaje, a los actos habla, y divide los aspectos de la sociedad en dos planos, el mundo, la vida y el sistema. ¿Cómo le parece esa teoría crítica para aplicarla al caso guatemalteco? Mire, en primer lugar, el acto de conocimiento es un acto de lenguaje. Esta es la base de esas afirmaciones, en el siguiente sentido, ¿no? Nosotros nos enfrentamos con lo real, nos formamos un concepto del objeto, de los sujetos, y ese concepto se transmite por medio de un sonido convencional articulado, que son las palabras, ¿no? En tal sentido, el lenguaje es, digamos, es la idea expresada. Y absolutamente todo lo que nosotros conocemos, lo conocemos como palabra, porque lo conocemos como concepto. Lacan decía, lo real es innombrable. Lo real es innombrable. Lo que nosotros tenemos es una imagen de lo real convertida en palabra, ¿no? En ese sentido, absolutamente todo pasa por ahí. De tal manera que nadie puede decir, sí lo sé, pero no lo puedo explicar. Si no lo puede explicar es porque no lo sabe, o si lo explica a medias, lo sabe a medias. Si no tiene el léxico suficiente para expresar lo que piensa, es que lo que piensa no lo piensa suficientemente, ¿no? Uno expresa aquello que comprende, y se nota que lo comprende porque lo expresa con claridad, lo expresa con precisión, no con dificultad, no usando palabras difíciles, sino palabras precisas. En ese sentido, el lenguaje es básico para el conocimiento, ¿no? Y lo que pueda decir este o aquel autor tiene esa base fundamental. Gracias, Doc. Una pregunta, doctor, respecto a la historiografía. Usted hablaba acerca de los hechos históricos, que no es lo mismo los hechos históricos o el relato de los hechos históricos
que es acerca de la historiografía. Nosotros crecimos con mucha historiografía oficial, en donde se celebra la independencia, y esa es a la universidad donde con la literatura, como el caso de Severo Martínez, entramos ya a un pensamiento crítico y nos damos cuenta que en realidad la independencia es un acto de los criollos, es un proceso de los criollos. ¿Qué otra historiografía o cómo podría comentar usted acerca de la historiografía crítica en Guatemala, aparte de la patria del criollo de Severo Martínez? Estamos tan escasos que Bueno, solo mire, una o dos obras podrían citarse. sí, la historiografía es justamente la relación, el relato de los hechos históricos. Cuando yo dije lo que dije me refería a la idea de Nietzsche, que dice no hay hechos históricos, solo versiones de los hechos históricos. Esto es cierto, pero esto no quiere decir que los hechos históricos puedan enunciarse de una manera antojadiza y anárquica, ¿no? Esto no nos da a nosotros libertinaje para decir lo que nos dé la gana. La historiografía crítica se basa en documentos y en testimonios, básicamente, ¿no? Si se trata de una historiografía contemporánea, pues hay testigos, pero si no, tenemos que ir a los archivos. Severo Martínez es un hombre de archivo. Hay que ver las notas de la patria del criollo, ¿no? Ahí están los cronistas españoles, sus fuentes son las principales. Y él arma un relato historiográfico propio a partir de todas esas fuentes. Me parece que Julio Pinto Soria es otro historiador crítico de Guatemala, ¿no? Pero la historiografía por lo general la escriben los ganadores, la escriben quienes fundaron la nación. Acordémonos que las naciones las fundan casi siempre grupos poderosos sobre las espaldas de grupos mayoritarios, a quienes les aplican lo que Gramsci llamaba hegemonía cultural. Esto quiere decir un mecanismo ideológico por medio de la educación y la religión, por medio del cual la clase dominante le pasa su conjunto de valores, se lo pasa a los dominados y los dominados lo hacen suyo. Esto pasa con la independencia. Se trata de un fenómeno criollo y los criollos, por medio de la educación, nos hicieron creer que era un fenómeno de todos nosotros, que nos benefició a todos nosotros y aprendimos a amar el 15 de septiembre y aprendimos a amar todo el imaginario patriótico criollo, el himno, la bandera, todo, ¿no? Que ellos inventaron. Eso se llama hegemonía cultural, según Gramsci. Entonces, la historia o la historiografía la escriben los vencedores. Hay unos intelectuales de la India, digamos, los subalternistas, que propusieron, porque todas las historias de la India habían sido escritas por ingleses. Entonces ellos dijeron, no, tenemos que escribir al revés de la historiografía inglesa, totalmente al revés. Hay que crear nosotros nuestra propia historiografía. Entonces, y eso es lo que han venido haciendo, reescribir la historia. En Guatemala eso no es excepción, ¿no? La Sociedad de Amigos del País, criollos, historiadores criollos, toda la intelectualidad guatemalteca es criolla hasta 1920, cuando el derrocamiento de Estrada Cabrera, que ya hay una intelectualidad ladina detrás de este hecho político, que es la generación del 20, la de Miguel Ángel Asturias, Epaminondas Quintana, David Vela, etcétera, etcétera. Esos ya son ladinos. Pero antes de 1920, la ladinidad no tuvo nada que ver, todos eran criollos. Toda nuestra literatura y toda nuestra historiografía fue criolla, ¿no? Y para mí el gran historiador sigue siendo Severo Martín, gran historiador crítico. Hay otros, pero que no han alcanzado, digamos, la excelencia creadora de Severo, porque es creadora, es decir, la versión del hecho histórico que nos da es propia, pero las fuentes no son propias, las fuentes están ahí. Él arma un relato
Por eso Nietzsche dice, no hay hechos históricos, hay versiones. Y eso es cierto. Pero el hecho de que sean versiones no quiere decir que nosotros digamos lo que nos da la gana. Tenemos que tener un rigor crítico. Y en el caso de la historiografía, pues son las fuentes, ¿no? Las fuentes, digamos, de archivo, las fuentes vivas y otras fuentes orales, etcétera, etcétera, de tradición oral, en fin, ¿no? Eso. Gracias, doctor. Tenemos un par de preguntas acá en el chat, en Facebook, donde nos siguen nuestros acompañantes. Tenemos una que dice, a su criterio, doctor, ¿qué se puede rescatar del proceso de independencia de España? Pues mire, rescatar, yo creo que lo mejor que podemos hacer es explicárselo a la gente críticamente, porque la gente no sabe qué pasó, porque no se enseña la historia de Guatemala, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad. Entonces, esta es una gran oportunidad, la conmemoración crítica es una gran oportunidad para explicarles críticamente qué pasó, qué es la independencia, para quitar estos sueños de que desde el 15 de septiembre de 1821 ya somos libres. Esta es la gran mentira, ¿no? Que todo el mundo se traga y que vamos a celebrar y la gente sale con antorchas y es una cosa absolutamente imaginaria. Absolutamente imaginaria porque desgraciadamente no hay nada de qué sentirse orgulloso. Desgraciadamente el Estado de Guatemala no se ocupa de su ciudadanía. Ahí está lo de la gestión del COVID, la gestión de la vacuna, ¿no? Es que no hay nada de qué sentirse orgulloso, ¿verdad? De la nacionalidad. Eso no quiere decir que no amemos a nuestro país, pero críticamente hablando no hay razones. Entonces yo creo que rescatar en el sentido de positivo, lo que pasa es que las cosas fueron así y no pudieron haber sido de otra forma. Eso también, ¿no? Es decir, uno no le puede criticar a los criollos que por qué no hicieron, tal vez no lo hicieron, simplemente lo hubieran podido hacer, sí, ¿verdad? Pero ellos, la ambición de ellos les impidió incluso unir Centroamérica y cada uno se quedó con su feudo. Las fronteras de los países latinoamericanos se fijaron en gran medida tomando en cuenta las haciendas y las encomiendas de los criollos. ¿Por qué? Porque tenían una mentalidad feudal española. España siempre fue el país más atrasado de Europa, el más feudal, el menos capitalista. Entonces, a eso se debe. Entonces, cuando uno habla de esto, no está diciendo lo que pudo haber sido y no fue. Eso está bien para un bolero, pero para el pensamiento crítico, no. Entonces, rescatar así como decir que qué bueno, pues, digamos, se puede decir que qué bueno que el indígena de ser siervo de la tierra pasó a ser peón de finca. No sé, porque ese fue el cambio que hubo, ¿no? Entonces, no creo que se trate de eso, se trata más bien de que la gente comprenda, no para condenar el hecho, porque esa es otra actitud pésima que hay en mucha gente que dice, ¿cuál independencia si no hubo nada? Entonces, ¿para qué conmemorar? Y esa es una política de avestruz, de esconder la cabeza ante el hecho histórico. No, el hecho histórico ahí está, enfrentémoslo, expliquémoslo para que la gente comprenda por qué estamos como estamos, porque si nosotros entendemos la independencia y todos sus desarrollos, pasando por la Revolución Liberal, 44-54, conflicto armado hasta la fecha, entendemos el presente. Esa es la gran oportunidad. Eso es lo que debemos rescatar, digamos, relatar críticamente la historia. Eso. Bien, gracias, doctor. Otra pregunta. Cuando usted se refería al caso de la concentración de tierras en pocas manos, dice la pregunta, ¿hay alguna posibilidad que esto cambie en el caso de la tenencia de las tierras en manos de pocas manos? Ninguna. No hay ningún movimiento que esté haciendo nada para eso.
Absolutamente todos los movimientos populares están financiados por la cooperación internacional. Y la cooperación internacional, si usted funda una ONG y dice que esa ONG es para reclamar tierras, no le van a dar financiamiento. Le van a dar financiamiento para reclamar cultura, idiomas, trajes, tradiciones, derechos humanos, derechos de las mujeres. Para eso hay dinero, pero para nada estructural. La tenencia de la tierra es intocable para la cooperación internacional y por lo tanto, desgraciadamente, nuestros movimientos populares cayeron en eso. Y yo no veo ahorita ninguna posibilidad de que eso cambie, porque la única manera de que cambiara sería mediante un movimiento campesino, ¿no? Y Codeca lo que está reivindicando es electricidad, nacionalización de la electricidad y todo, pero sobre las tierras, pues se pronuncia, pero se pronuncia poco. Y no se sabe cómo procedería a la hora de esto, ¿no? Codeca ha dicho que no es un movimiento violento, entonces la oligarquía terrateniente no va a entregar sus tierras solo así. Entonces no hay, yo no veo críticamente, haciendo un análisis crítico, yo no veo posibilidad de que salgamos del latifundismo y podamos crear, como quiso Arbenz, una gran base de pequeña propiedad agrícola, de pequeño propietario, como ocurrió en Taiwán, por ejemplo, ¿no? Que se hizo una reforma agraria, se hizo una gran base de pequeña propiedad agrícola, ese producto se industrializó y así fue el despegue de Taiwán. Así es el despegue del feudalismo al capitalismo, mediante una reconcentración de la tierra. Pero mientras nosotros tengamos 20 familias dueñas de todo el territorio y una finca como Pantaleón que va desde las faldas del volcán de Agua hasta las playas de San José, eso es una fábrica de pobres y ahora de emigrantes. Así que no, yo no veo en este momento ninguna posibilidad de cambio de la tenencia de la tierra. Doctor, hemos pasado entonces ya 200 años, no logramos construir una nación, solamente pueblos étnicos, unos que ya tuvieron su momento, como los criollos, como los ladinos en 1871, pero ahora estamos en el siglo XXI con una vista más globalizada. Tenemos una pandemia que abarca a todo el mundo, pero también tenemos la tecnología de la cual hacemos mucho énfasis y la cual estamos haciendo uso nosotros. Pero más que todo los jóvenes, los millennials, los que nacieron en este siglo, tendrán una oportunidad ellos de ver hacia el futuro, o en otras palabras, ¿qué podemos esperar como guatemaltecos en los próximos 50 años? A su juicio. Según lo que yo observo, la tecnología comunicacional sirve para usos militares, para usos de inteligencia civil y militar, y en el plano de los consumos de las masas sirve como medio de incomunicación, porque es una saturación de información falsa o a medias verdades que la gente simplemente ya no le interesa informarse críticamente. Los medios en los cuales uno se puede informar críticamente son muy pocos y no están en las redes. Y esta tecnología se usó para enganchar a las juventudes en la entretención banal. Ahora hasta la protesta tiene que ser divertida, ¿no? Esto lo vimos en el 2015 y después también. Entonces, lo que viene ocurriendo desde los años 60 es que por medio de la cultura audiovisual se ha ido desenchufando al posible sujeto del cambio. Las juventudes dejaron de ser sujeto del cambio. Las juventudes ya no son sujetas del cambio, ya no son sujetas de cambio. Ellos lo que les interesa es un empleo, ganar dinero, tener ciertos elementos como automóvil, casa, computadora, en fin, conectarse, divertirse mediante la interconexión, etc. Además,
el algoritmo. Los algoritmos de las redes sociales nos aíslan. Solo nos permiten intercomunicarnos con gente que piensa como nosotros y entonces se hacen una serie de guetos de personas, ¿no? Eso es automático, el algoritmo lo hace y las máquinas nos controlan, ¿verdad? Usted se mete a un periódico extranjero y en ese periódico extranjero le salen anuncios de Semaco de Guatemala, porque la máquina sabe desde dónde se está conectando usted. Entonces, la tecnología es control poblacional y la dominación se ejerce por control territorial y control poblacional. Y actualmente no existe un sujeto del cambio. El único sujeto del cambio posible en nuestro país es el campesinado sin tierra, con hambre, que se ve forzado a emigrar, y algunos que ni pueden emigrar. Esos son el sujeto del cambio, pero por una necesidad de vida o muerte. Pero yo en la juventud no veo, en la juventud lo que veo es ONGismo, es protesta ONGista, ¿verdad? Culturalista, derechos, de esto, del otro, indignaciones, en fin, ¿no? Pero reivindicaciones estructurales, tierra, salario, empleo, no los veo por ningún lado, en ninguna de las organizaciones populares. De tal manera que ahorita este país, sobre todo con Yamatei, es un país fallido, es un estado absolutamente fallido, ¿no? En el peor de los casos, yo creo que en menos de 20 años o de 10 años podríamos tener un futuro como el de Haití, ¿verdad? En el que haya que vengan los cascos azules de las Naciones Unidas a gobernar por nosotros, porque no podemos gobernarnos, ¿no? Mire todo lo que está ocurriendo y nadie protesta, ¿no? Nadie protesta. El Yamatei hace lo que le da la gana con los préstamos, la pandemia va sola, el virus va solo, las vacunas son un caos. Hoy salió en la televisión gente de tercera edad que está ahí esperando y no pasa nada, ¿no? Entonces es un desorden absoluto y son millonadas en esto. Yo no le veo un futuro más que un futuro haitiano, ¿verdad? O africanizado, en tanto que no veo una fuerza del cambio, y menos en la juventud, ¿no? Desgraciadamente, no hay un movimiento estudiantil. Mire lo que están haciendo con la universidad ahorita, ¿no? La Fundación contra el Terrorismo está demandando al Consejo Superior Universitario por haber elegido una magistrada libremente. ¿Qué hace el estudiantado? ¿Dónde está la EU? ¿Qué hacen los sindicatos de la USAC? ¿Dónde están? ¿Qué hacen los movimientos populares? ¿Dónde están? Lo que quieren es intervenir la USAC sin tropas, legalmente. Imagínese usted meter preso al Consejo Superior Universitario o algunos miembros. Ya tenemos un rector preso y un exrector preso. Entonces, en este movimiento de demandar al Consejo, hay una intención de intervención legalista de la universidad y no hay protesta, ¿no? Se están robando los millonarios préstamos que hicieron para combatir el COVID y nadie protesta. Pero esto es precisamente por la tecnología, es precisamente por las redes sociales de incomunicación. La gente está más ocupada transmitiéndose videos de YouTube o TikTok, o en fin, que tratando de entender críticamente qué pasa a nivel geopolítico, qué pasa en lo geopolítico, qué pasa en lo local, en lo regional, ¿no? Ya no hay una vocación cognitiva, la gente ya no quiere saber, ya quiere explicarse nada, ¿no? Sino que quiere irla pasando de la mejor manera que pueda. Y eso ha sido intencional y lo han hecho por medio de sustituir el código letrado por el código audiovisual. Por eso la gente ya no quiere leer. Ya no puede, los jóvenes ya no pueden leer, los niños ya no pueden leer, porque desde que nacen están prendidos primero al televisor, después al iPad, después a la tableta, ahora al teléfono, ¿no? Entonces se les atrofia la capacidad de leer.
Entonces, tenemos una humanidad más ignorante que hace 20 años y más ignorante que hace 40. Esa es la realidad y ese es el mecanismo de dominación. En los planes internacionales no está que Guatemala mejore. No está. ¿Para qué? Si somos parte del Triángulo Norte, donde pasa la droga para Estados Unidos vía México, y eso es lo que interesa al Triángulo Norte, tener controlado ese tráfico. No para acabar con él, sino para que esté ordenado, para que los narcos no se maten entre sí. Entonces, yo no le veo, francamente, no le veo cambio positivo al país porque no le veo actores que lo hagan. ¿Dónde están los actores organizados? No los hay. Y tampoco se puede hablar que la juventud, como se decía antes, mi generación se metió, mi generación trató de cambiar esto por las armas y no se pudo, ¿no? Fue una guerra perdida. Y la juventud era el sujeto de cambio, pero ya no lo es. Desde los años, sobre todo desde los 90 en Guatemala, dejó de ser la juventud. La gente que ya nació en los 90 está absolutamente despolitizada o politizada, pero neutralizada totalmente. Yo sé que esto es muy pesimista, pero a mí me parece que es más honesto plantear el problema de la mejor manera posible que salir con falsos solucionismos y falsas esperanzas. Es mejor ubicarse críticamente en el terreno de lo concreto que soñar con cosas que no tienen nada de posibilidades de darse. Eso. Gracias, Doc. Un par de preguntas más que tenemos en el chat que se han agregado. Una de ellas dice, algunas personas del pueblo maya pues no cantan el himno nacional. ¿Usted lo considera correcto o es una rebeldía hacia los criollos? ¿El himno nacional qué? Es que no le oí. Sí, que algunas personas del pueblo maya no cantan el himno nacional, nuestro himno nacional. Y si usted lo considera eso correcto o es una rebeldía contra los criollos no cantar el himno nacional. Pues a mí me parece que está bien. Yo tampoco lo canto, ¿verdad? Yo no creo en ese himno. Ese himno lo hicieron los criollos. Todos los himnos nacionales son bélicos. Si mañana tu suelo sagrado lo amenaza invasión extranjera. En México, mexicanos al grito de guerra. ¿Por qué? Porque los criollos estaban peleando en ese momento. Pero ahora esos himnos ya no tienen sentido. Además, los indígenas tienen razón de no cantar eso porque ellos han crecido fuera del Estado. ¿Acaso el Estado criollo se ha ocupado de ellos? ¿Les ha dado educación pública? ¿Les ha dado salud pública? Nada. No los ha incluido dentro de las ventajas de la ciudadanía, que son las ventajas del Estado. Entonces, ¿por qué van a cantar el himno? ¿Por qué van a creer en la bandera? Tiene razón. Aunque, digamos, rebeldía no es lo que es un rechazo, ¿no? Porque de esa rebeldía no se entera nadie. Es una cosa personal, íntima, es un rechazo. Gracias, Doc. Otra pregunta, ¿cómo podemos crear agentes de cambio? ¿O cómo podemos ser agentes de cambio? Creo que es una pregunta que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Pues tenemos que volvernos críticos, tenemos que volvernos duchos en el pensamiento crítico, en informarnos, en estar informados y en transmitir esa información a otros, en formar cuadros políticos conscientes que creen instrumentos políticos críticos, conscientes, de clase, para procurar cambios radicales aquí, de raíz. Eso es lo que podemos hacer, ¿no? Gracias, doctor. No le tenemos oigo, más no tiene... preguntas. Sí, gracias, doctor. No tenemos más preguntas acá en el chat. Así que de parte del Instituto de Investigación y Posgrado del Centro Universitario de Totonicapán, nuestra maestra Neida López Pérez, coordinadora del Instituto de Investigación y Posgrado, y aparte de parte de nuestras autoridades también del Centro Universitario de Totonicapán, nosotros le agradecemos por esta ponencia, porque nuevamente
nos ha ilustrado con que el pensamiento crítico es una de las formas de ver la realidad, de interpretar la realidad para abordar futuras intervenciones. Y creo que en cuanto al Bicentenario, lo tenemos bien claro, fue un movimiento criollo y que eso no nos ha logrado construir una nación como la que esperamos. Así que de parte del Instituto de Investigación y Posgrado, le damos las gracias a usted por esta tarde. Le dejaría el tiempo a la maestra Neida si tiene alguna palabra. Y si no, entonces terminamos el evento. Maestra Neida, por favor. Muchísimas gracias, licenciado Egil, por el espacio. Precisamente, doctor Mario Roberto Morales, uno de nuestros objetivos como instituto de investigación no solamente ha sido el de querer promover nuevos conocimientos, el de trasladar únicamente información, sino contribuir definitivamente como parte de la academia en promover, en dejar a un lado la ignorancia, principalmente de nuestra juventud, de nuestros estudiantes, de las diversas carreras que atiende el centro universitario. Sabemos de antemano que las dificultades socioeconómicas, políticas, culturales que aquejan diariamente a la población no permiten muchas veces que se informen o que construyan su propio conocimiento. Sin embargo, podemos ir buscando nosotros mecanismos para que ellos se vayan acercando a este tipo de realidad, a este tipo de contexto que usted el día de hoy pues, nos ha hecho reflexionar definitivamente. Como academia estamos comprometidos a promover el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, decirlo bajo un eslogan, decirlo bajo un planteamiento teórico, muchas veces nos resulta difícil llevarlo a la práctica de donde estemos. Como Instituto de Investigación estamos comprometidos con esta parte. Agradecemos grandemente a su persona por esta presentación que usted ha realizado el día de hoy. Y pues también quisiera hacer la reflexión y mencionar a varios de nuestros ponentes, agradecer a todas las personas, estudiantes, administrativos y principalmente las autoridades que han estado en el centro universitario, que han promovido para que el Instituto de Investigación y Posgrado, pues el día de hoy esté cumpliendo su 4º aniversario. Sabemos que no hemos trabajado solos, sabemos que hemos trabajado con un equipo de personas que muchas veces no salen a la luz, pero sabemos perfectamente que esto es un trabajo en equipo. Agradecemos nuevamente a todos, agradecemos, licenciado, en nombre de nuestro director, el ingeniero Carlos Aroche, su presentación, su anuencia para esta casa de estudios. Realmente felicitamos también sus aportes que está realizando para todo el pueblo de Guatemala. En esta ocasión, el pueblo de Totonicapán ha sido realmente engalanado con su presencia, con sus palabras. No me queda más que agradecerle y dejarle aperturadas las puertas de nuestro centro universitario para cuando usted lo desee. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fue un gusto estar con ustedes. Hasta pronto.